Chaperon por Pries, capítulo 48. Confusa y excitante decepción. El corazón de Gu-yun fue sorprendido súbitamente. Nunca se había dado cuenta de que los ojos de Chang-kong eran así. Liao-ran estaba impactado. Nunca había esperado que el marqués del orden visitara el templo Hukuo algún día. Rápidamente señaló a Chang-kong. ¿No se siente desafortunado solo por un poco de incienso? Hoy se aventuró en la profundidad de la guarida del tigre. Regresará más tarde y se lavará hasta remover una capa de piel con hojas de Artemisa. Chang-kong no tenía el corazón para prestarle atención. Una expresión antinatural destelló en su rostro. No estaba listo para enfrentar a Gu-yun viniendo a inquirir acerca de su crimen. En realidad, ambos asumieron coincidentemente que habían bebido demasiado e hicieron cosas irrespetuosas al otro, cada uno con su propia conciencia culpable. Liao-ran le dirigió a Chang-kong una mirada extraña. En esos años, con el fin de suprimir el hueso de la impureza, Chang-kong había practicado meditación al extremo en el que podía sentarse completamente quieto durante 2 o 3 días. Incluso ese monje tenía que admirarlo. A veces, cuando una persona ansiosa miraba en sus ojos, sería capaz de calmarse involuntariamente con él. El increíblemente apuesto joven maestro vestido de blanco, sentado sobre el viejo futón de los monjes, sosteniendo una pieza de ajedrez, debería dar un aura de toda la serenidad del mundo. Inesperadamente, de repente fue destrozado por las 3 palabras Marqués del Orden. Chang-kong parecía incapaz de quedarse quieto, haciendo un ligero movimiento, alzando su mano inexplicablemente, sin saber qué era aquello que estaba intentando de alcanzar. A mitad de esto, se dio cuenta de que Liao-ran lo estaba mirando. Obligó a sus emociones a retroceder, colgó su mano sobre la taza de té y luego bebió un sorbo intranquilamente para encubrirse. El maestro Liao-ran, quien solía actuar de forma misteriosa, también tuvo que preguntarse: ¿cuál es el problema? ¿Viene el marqués del orden a cobrar deudas? Gu-yun entró muy pronto, su expresión llena con nada más que disgusto, como si no deseara nada más que caminar sobre las puntas de sus pies. Lanzando una mirada hacia Liao-ran, reveló una sonrisa para nada divertida. No lo había visto durante años. El marqués se ha vuelto mucho más blanco. Liao-ran exhibió el comportamiento de un monje altamente educado. No le prestó atención alguna a los asuntos triviales. Se incorporó, juntó sus manos con saludo y señaló: Amitabha, el monje es como un espejo claro. No puede atrapar el polvo. Resultó que esta cita clásica también podía servir como una excusa para no bañarse. Él pareció sentir nuevamente el aroma de la fermentación. No podía esperar por más tiempo en ese lugar. Se volvió hacia Chang-kong. Has estado molestando la meditación de maestros durante varios días ya. Es tiempo de venir a casa. El corazón de Chang-kong, el cual no era fácil de apaciguar, se agitó una vez más con las palabras venir a casa. Sabía que incluso si se quedaba bajo el árbol Bodhi, aun así no podría recitar. La existencia no es más que el vacío. Entonces hizo de lado su ansiedad y se puso de pie obedientemente. La leña ahumada en el templo Hukuo provocó que Gu-yun tosiera un par de veces. Se apresuró fuera de la habitación zen para esperar, observando a Chang-kong despedirse con aburrimiento. En realidad, con amigos y familiares a los cuales estaba acostumbrado a ver, era difícil notar si la persona era hermosa o fea. Gu-yun siempre había sabido que Chang-kong se parecía más a su madre Bárbara, pero después de examinarlo cuidadosamente, no era completamente verdad. Sus rasgos faciales después de crecer eran apuestos y equilibrados. Por un momento no pudo decir a quién se parecía. Solo sabía que su apariencia era como jade, particularmente agradable a la vista. Gu-yun estaba ligeramente sorprendido, recordando que había muchos tipos de personas en este mundo, principalmente desde la apertura de las rutas marítimas. La gente de la Gran Liang era de mente bastante abierta.
En especial, a lo largo de la costa del Mar del Este, se decía que las relaciones entre hombres también estaban muy bien extendidas. Chancón era un dragón disfrazado del pez. ¿No habría alguien que fuera tan ciego como para molestarlo? ¿Esa era la razón por la que estaba enojado ese día? Eso es, un agujero se abrió dentro de la cabeza de Kuyun. Incontables pensamientos corrieron desbocados como caballos sin riendas. Si mordiera a ese Shen Jinping, él definitivamente no se lo tomaría a pecho. Alguien de la vieja escuela como él no pensaría en mirarlo con tal idea en mente. Si fuera a morderlo, tal vez sería yo quien saldría perdiendo. Entre más lo pensaba, más sentido tenía. Entre más lo analizaba, más embarazoso era. Rápidamente llegó a la decisión de actuar como si no lo recordara. Así, como si nada hubiera ocurrido, se volvió hacia Chancón que se acercaba y dijo: ¿Cómo es que te has quedado durante tanto tiempo? ¿Tan delicioso es el repollo y el tofu en el templo Hukuo? Chancón vio que su expresión estaba tranquila. Su corazón también fue capaz de relajarse. Replicó: durante las enseñanzas de Buda y ayunar puede ayudar a calmar la mente. Los jóvenes deben disfrutar de la vida. No estás planteando convertirte en un monje. ¿Qué son esas pláticas acerca de relajar la mente? Kuyun caminó lado a lado junto con él, intentando extender su brazo y ponerlo alrededor de su hombro por hábito, pero justo cuando levantaba su mano, por temor a que Chancón fuera a pensarlo demasiado, la hizo retroceder silenciosamente y colocó ambas manos detrás de su espalda. Chancón dijo con calma: lo he considerado. Una vez pensó en cortar las 3000 conexiones de este mundo mortal para entrar a la puerta de Buda. Quizás su corazón lleno de pensamientos insolentes podría disiparse en la nada por las enseñanzas ilimitadas de Buda. ¿Qué? Los pasos de Kuyun se detuvieron. No fue capaz de responder al inicio. Sorprendido, preguntó incrédulo: ¿Dijiste convertirte en un monje? Chancón rara vez veía su expresión de sorpresa. Sonrió y contestó: solo lo pensé. No me atrevería a hacerlo. Kuyun pensó: tonterías. Si te atreves a hacerlo, te romperé una pierna. No obstante, Chancón ya no era el pequeño hijo que se resguardaba en la mansión. Después de su ceremonia de coronación como Yunguang, todavía lo llamaba Yifu. Esto provenía de su afecto, no sólo de nombre. Al final, no era conveniente para él reprenderlo como si fuera su verdadero hijo, por lo que estas palabras no dejaron su boca. Su expresión se oscureció, preguntando ¿por qué? Chancón saludó con cortesía a un pequeño abad que se acercaba caminando. Entonces respondió sin titubear: en mi juventud crecí viendo la caligrafía de el mundo no puede ser evadido. En tu habitación, más tarde, viajando a través de las montañas y los ríos con el maestro, solo comencé a probar este duro y peligroso mundo. ¿Cómo me atrevería a huir ahora? Habiendo nacido en este mundo a pesar de que mis habilidades solo son limitadas, es incierto si podré alguna vez conseguir una contribución de 1 en 1000 años, como las generaciones anteriores, pero al menos no debo sentirme avergonzado enfrentando al cielo y en la tierra, y a mí mismo, y a ti. Las últimas palabras estaban ocultas en el corazón de Chancón, y no fueron dichas en voz alta. Ese año, Xunyang lo arrastró detrás de un caballo, pero no fue capaz de matarlo. Incluso ahora, el hueso de la impureza aferrándose a él, todavía no era capaz de matarlo. Chancón a veces sentía que sólo cuando se enfrentaba a los vientos y las olas, yendo continuamente contra la corriente, hacia un lugar donde finalmente pudiera estar contento consigo mismo, solo entonces podría ser digno de desear a su Yifu, incluso por un pequeño momento cuando se despertaba a medianoche. El enojo de Kuyun parecía haberse enfriado, pero todavía lucía descontento, preguntando hoscamente: entonces, ¿qué estuviste haciendo en el lugar de los monjes?
Chang'ón respondió sin pensar, encontrándome con el maestro Liaorán para beber té. A veces no puedo dormir bien cuando la flama en mi interior es demasiado. La señorita Chen me prescribió un tranquilizante, ¿no? Puse algo en mi morral, pero por alguna razón no he sido capaz de encontrarlo en los últimos días. Kuyun se quedó en silencio. Chang'ón, no sé dónde se me habrá caído. La cara de Kuyun estaba de un color azul pálido. Algunas personas realmente mencionan cosas que no deberían ser mencionadas. El mariscal Q se quedó quieto bajo el tormento de su conciencia durante un rato. Entonces, al final, buscó el pequeño saco aromático hecho de piel de chancón que llevaba consigo, colocándolo en su mano sin decir una palabra. Aquí, este miedo llegó de forma muy repentina. Chancón, quien se ató accidentalmente con sus propias cuerdas, casi se muerde la lengua. Justo ahora a Elian Peiwan, que portaba el aura de un académico adepto a ir a través de las montañas y los ríos. Inmediatamente se le empaparon las palmas de sudor. Tartamudeó. ¿Cómo es que estaba en el lugar de Gifu? El mariscal Q de piel impenetrable, que había pasado a través de incontables entrenamientos, respondió casualmente. No sé cómo es que cayó sobre mi cama. Quizás en ese día cuando bebí demasiado, accidentalmente te lo quité. Chang'ón lo miró con horror. Kuyun fingió ignorancia y dijo, ¿qué pasa? Chang'ón sacudió la cabeza, dando un silencioso suspiro de alivio en su interior. Sabía que este asunto ya se había terminado. Todavía podría estar íntimamente junto con su Gifu como antes. Al mismo tiempo, sin embargo, inevitablemente sintió una pérdida oculta. Kuyun, al ver que su expresión estaba apagada, asumió que Chang'ón todavía estaba molesto por esto. Preguntó en un tono tranquilizante. Olvidé decirte hace 2 días. El emperador quiere que entres a la corte para escuchar de política. ¿De qué deber quieres estar a cargo? Encontraré un camino para ti. Chang'ón contuvo rápidamente su tren de pensamientos, respondiendo con sinceridad. 6 de los departamentos tienen su propio poder e influencia. No es conveniente para mí entrar y molestarlos. Estos años, ni mis artes marciales ni mis artes literarias están a la par. Además, ya me he acostumbrado a estar de ocio. Si Su Majestad en verdad quiere que vaya a escuchar, puedo escuchar solo por cortesía, o podría seguir al maestro Yang del templo Talí para investigar. Kuyun no podía decir si esta respuesta en verdad reflejaba lo que Chang'ón pensaba o no, pero definitivamente era la respuesta que el emperador quería escuchar. Se sintió momentáneamente herido, indispuesto a mandar a Chang'ón con el emperador Longan para que desperdiciara sus talentos, siendo menospreciado por los demás. Pero eso era imposible, su apellido era Li. Incluso si se convirtiera en un príncipe ocioso en el futuro, no sería capaz de ocultarse en la residencia del marqués por el resto de su vida. Si quieres ir al templo Talí, espera un poco más, no vayas ahora, dijo Kuyun. Recientemente el emperador quiso investigar el mercado negro de Tziliujin. El lugar del maestro Yan ya es suficientemente caótico. No intervengas y tampoco arrastres al pabellón Linyuan dentro. Chang'ón respondió con un «ah». No parecía sorprendido por estas noticias. ¿Tan rápido? Su Majestad en verdad fue incapaz de esperar. El otro día todavía estaba pensando acerca de cuándo traería de vuelta la ley Rongjin. Kuyun, ¿cómo lo supiste? Lo supuse. Una ligera nevada comenzó a caer. Chang'ón tomó un paraguas de papel de la entrada del templo. Era pequeño de tamaño, pero Chang'ón continuó empujando el paraguas hacia el lado de Kuyun. No mucho tiempo después, el hombro que había sido expuesto al exterior estaba cubierto por una capa de nieve. Tampoco se molestó en limpiarla. Continuó caminando en un ritmo que no era ni rápido ni lento. Parecía estar disfrutándolo bastante. En realidad, no podría ser considerado como una suposición. Piénsalo, Yifu. Su Majestad, el anterior emperador, incluso el emperador Wu, a pesar de que cada uno fue sabio a su manera,
son los mismos cuando se trata de Liu Jin. En sus corazones, esto siempre ha sido considerado como un gran problema. Kuyun siempre lo había visto como una exageración más joven. Al caminar juntos, lado a lado por primera vez, escuchando sus pensamientos, se sintió bastante refrescante, por lo que no lo interrumpió, solo escuchó. Cuando era un niño en el pueblo de Yanhui, vi a la corte imperial gastar muchos recursos por el bien del Xiluyin. He estado pensando acerca de eso en estos últimos años. ¿Por qué tenemos que controlarlo estrictamente? Si todo el mundo pudiera comprar y vender Xiluyin tan libremente como cuando se compra y se vende comida o seda, ¿no significaría que ya no habría más mercados negros? Chang'e sacudió su cabeza. Más tarde me di cuenta que esto era imposible. Permíteme decir un par de palabras irrespetuosas, independientemente de quién sea el emperador, ya sea sabio o incompetente, favorezca las artes literarias o marciales. Ninguno puede permitir que los ciudadanos comercien libremente Xiluyin. De otra manera, a partir de ahora, los comerciantes extranjeros bárbaros, forajidos e incluso algunos oficiales, todos poseerían esos recursos. Todo el mundo sostendrá esta espada en sus manos. Kuyun, muy parecido a esos bandidos en la frontera sur. Correcto, dijo Chang'e. Esos son solo algunos pocos mercados negros, solo unos pocos bandidos. Son solo unas cuantas colinas en el pequeño territorio de la frontera sur. ¿Qué ocurriría si se expandiera por toda la Gran Liang? ¿Qué pasaría si todo mundo en cualquier lugar poseería esta espada en sus manos? La corte imperial, por supuesto, no podría darse el lujo de manejar los intereses de todas las personas. Cuando ese momento llegue, un problema dará luz a otro. Ellos estarán bajo el control de la espada más grande. ¿Quién no quisiera poseer esta espada matadragones? Las personas entonces pelearían, mordiéndose unos a otros, sin prestar mucha atención a la moral o a las leyes, al igual que criar gusanos, esperando hasta que el rey gusano aparezca. ¿A las manos de quién pertenecería esta nación? Kuyun frunció el ceño. Chang'e, está bien que yo escuche estas palabras, pero no se lo menciones a los demás. Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, ¿es necesario traer de vuelta la ley Ronyin? No lo es. De hecho, es mejor continuar el control laxo del anterior emperador para estabilizar y resolver la más urgente tarea del financiamiento primero. Desde la aparición de las marionetas de cultivo, una importante cantidad de producción anual de comida ha sido dejada para que se pudra almacenada. El precio del arroz se ha vuelto más y más bajo. La gente ha cambiado a ahorrar dinero. Todo lo poco de oro y plata ha sido retenido en bodegas. Naturalmente el tesoro no puede llenarse. Es imposible que la plata se manifieste de la nada. Incrementar la producción de dinero ahora es tan solo una agua distante que no puede reprimir un incendio cercano. Solo podemos apoyarnos en los extranjeros occidentales una vez que la ruta de seda se haya abierto por completo. Con este logro, el nombre de Yifu quedará grabado para siempre en la historia. Incluso estabilizar cientos de rebeliones no se le puede comparar. Con dinero será más como una casa que tiene una viga, una persona que tiene una columna vertebral. Cuando ese momento llegue, podemos usar una pequeña flama para hervir a fuego lento, ajustando los asuntos internos poco a poco. Los problemas continuarán, pero la situación ya no seguirá estando en grave peligro. Seríamos capaces de mantener la paz y estabilidad de la gente por unos cientos de años. Desde una o dos generaciones quizás podría haber una salida. Chang'e suspiró al llegar a esta parte. Desafortunadamente, en un periodo de 2 años, ambos casos de rebelión están relacionados con el mercado negro. No es de sorprender que la reacción del emperador sea un poco excesiva, por lo que siempre he sospechado que los dos casos, en el Mar del Este y la frontera sur, no fueron para nada casualidad.
Estoy investigándolo usando el poder del pabellón Lin-Yuan. Solo me las he arreglado para descubrir vagamente una de sus líneas, pero ellos son muy listos. Debes ser cuidadoso. Kuyun no habló durante un largo rato. Después de escuchar estas palabras, uno tampoco podía descifrar la emoción en su rostro. Chang Kong no se molestó y lo acompañó lentamente fuera del templo Hukuo. Los tambores sonaron en el templo, haciendo eco en las montañas. No había otros sonidos a su alrededor. La nieve caía silenciosamente. El viejo general Chou Chang tenía la habilidad de estabilizar el país, pero no podía enseñar a alguien a ser un talentoso magistrado quien pudiera dirigir al país y traer paz al mundo. Por primera vez en su vida, Kuyun sintió un profundo arrepentimiento. Pensó, ¿por qué debe portar el apellido Li? Si no tuviera el apellido Li, le sería fácil ingresar a los rangos de los ministros por medio del examen imperial. Tal vez él podría haber tenido un comienzo fuerte, convirtiéndose en un renombrado magistrado de la generación en el futuro. Él no tendría que decir de unas pocas oraciones tan solo para que él lo escuchara en ese templo ruinoso, clamando que solo quería ser un ocioso Yunwan, como flores en un jarrón. Todo era el destino. Chang Kong, el clima no es bueno. Yifu está usando ropa delgada. No regresemos en caballo. Siéntate en mi carruaje. Kuyun estaba distraído, girando su cabeza tan pronto como escuchó su voz inesperadamente, se encontró con la mirada de Chang Kong. El corazón de Kuyun fue sorprendida súbitamente. Nunca se había dado cuenta de que los ojos de Chang Kong eran así. Sus ojos estaban muy enfocados, reflejando ligeramente la nieve, como si abrazara todo de él en su interior. Al principio Chang Kong fue atrapado con la guardia baja, luego apartó su mirada con rapidez, revelándose más a sí mismo en su intento de cubrir sus huellas. Se inclinó para sacudir la manga, que ya se encontraba completamente humedecida, pegándose en su brazo. Kuyun descubrió que el hombro de Chang Kong había sido cubierto con una fría capa de escarlata, pero no solo no lo mencionó, sino que también lo había estado acompañando lentamente. Kuyun extendió su brazo para tocarlo. Estaba frío como el hielo. Tú. Tan pronto como alzó su mano, Chang Kong de inmediato se tensó ligeramente. A pesar de que solo fue un momento, no pudo escapar de los ojos de Kuyun. Kuyun podía ser bastante informal en privado, de alguna forma insensato, rara vez poniendo atención a los pequeños detalles, pero su vergüenza después de emborracharse ese día todavía estaba ahí, causando que fuera involuntariamente perceptivo. ¿Fue una ilusión?, pensó Kuyun con sorpresa y sospecha. Luego se sentó en el carruaje. Una cálida estufa ya estaba encendida en el interior. Kuyun se recargó en un lado, cerrando sus ojos para descansar. En un estado en el que estaba medio dormido y medio despierto, de pronto pudo sentir que alguien se acercaba. No abrió sus ojos. Al momento siguiente, pudo percibir a Chang Kong colocando una delgada manta sobre él, sus movimientos ligeramente como una pluma, como si temiera despertarlo. Antes, Shen Yi siempre la había arrojado directamente sobre él. Incluso el más atento y cuidadoso soldado nunca había tenido un gesto tan gentil que luciera casi tan protector como este. Kuyun ya no se sentía somnoliento. Continuó dejando sus ojos cerrados y pretendiendo haberse quedado dormido con dificultad. No se atrevió a moverse. Su cuello estaba tieso, siempre sintiendo un par de ojos observándolo. Probablemente no había nada en este mundo que pudiera ser escondido por siempre sin dejar rastro. Solo se requería una pequeña observación cuidadosa. La cuerda en el corazón de Kuyun se tensó silenciosamente. Durante los siguientes días no pudo evitar observar en secreto a Chang Kong, pero no solo eso no ayudó a disipar su inexplicable sospecha. Él se asustó más y más. Además de Chang Kong que lo hacía sentir intranquilo, también tenía que pensar en la ley Rongjin y las acciones del emperador en contra del mercado negro de Ziliu-jin, el tiempo que empleaba una forma indirecta para salvar al maestro Feng Han, el hombre más testarudo del instituto Lin Shu.
Tanto su fuerza física como mental eran agotadas, completamente miserable. En el 23.º día del primer mes, Kuyun mandó desde la capital a Shenji, al suroeste, a ocupar su puesto. En el 25.º día del primer mes, el emperador visitó el jardín imperial. De alguna manera el carruaje imperial se había roto a medio camino. El sirviente dijo inconscientemente unas cuantas palabras, recordándole al emperador cómo el maestro Feng Han se había arrodillado sobre el suelo, probando el carruaje a base de vapor por él. La flama en su corazón fue infringida en la mitad. Después de investigar sobre eso, parecía que el anciano estaba completamente solo. Durante sus días prisionero, aparte de unos pocos estudiantes del Instituto Linshu que fueron a visitarlo, ni siquiera tuvo un sirviente para entregarle su comida. El emperador estaba de buen humor. Después de escucharlo, no pudo evitar sentir lástima por el anciano. Suspiró, ordenando que lo liberaran, solo reduciéndole el salario durante medio año como ligero castigo, y ese asunto fue considerado perdonado. Con esos dos asuntos resueltos, Kuyun sintió que ya no se podía quedar ni un día en la capital, escribiendo de inmediato una solicitud para regresar a Loulan. En verdad debería estar en camino en ese momento. El emperador no tuvo objeciones. Lo aprobó en el mismo día. El día antes de su partida, la noche ya era profunda. Kuyun se había ido a la cama después de beber su medicina. A pesar de que Chang'ong había practicado acupuntura para él antes, solo podía aliviar, pero no curar por completo la causa principal, el dolor de cabeza. Mientras estaba luchando por quedarse dormido, alguien del palacio arribó de improviso, convocándolo para encontrarse con el emperador de inmediato en la noche. No había forma de saber si era el efecto de la medicina o algo más, pero los párpados de Kuyun se contrajeron repentinamente. Capítulo 49. Discusión. Kuyun observó su figura desde atrás. Su mirada se oscureció ligeramente. Pensó: esto ya no puede seguir así. Después de que regrese del palacio, debo hablarlo con él sin importar qué. Kuyun se levantó rápidamente para cambiarse de ropa. Al salir de la habitación, se sorprendió al descubrir que Chang'ong permanecía en la cámara exterior. Tampoco estaba durmiendo, parecía que recién se había puesto su capa exterior, sosteniendo una pequeña lámpara de vapor en su mano. Un libro medio abierto yacía sobre su rodilla. La cámara exterior era normalmente un lugar para que los sirvientes descansaran durante la noche. Kuyun ya estaba acostumbrado a un estilo de vida simple. No había nadie despierto en la noche. Solo el viejo mayordomo vendría ocasionalmente en medio de la noche para agregar algo de carbón al brasero. —¿Chang'ong? Kuyun estaba sorprendido. —¿Por qué estás aquí? Pensé que era el tío Wang. —Chang'ong, estaba esperando a que durmieras antes de irme. —Eres un Yunhuang. Kuyun frunció el ceño, rebajándose a permanecer en un lugar para la servidumbre como este es demasiado inapropiado. Eso no es nada más que un título falso. Ser un sirviente para Gifu sería mejor, dijo débilmente Chang'ong, bajando la pequeña jarra sobre la estufa al rojo vivo y sirviendo una taza de té de hierbas para Kuyun. ¿Irá Gifu al palacio? Si no estás dispuesto a vestir una capa de piel, al menos bebe algo primero para que te mantenga caliente. Kuyun estaba azorado. Incluso si tomara esposa, probablemente ella no sería tan considerada como Chang'ong. Cuando esos pensamientos comenzaron a manifestarse, instantáneamente se abofeteó a sí mismo para sus adentros. —Bastardo, ¿te has vuelto loco? Kuyun tomó la taza de té herbal y lo bebió. Cuando le devolvió la taza, sus dedos se tocaron accidentalmente. Chang'ong rápidamente retiró su mano, como si acabara de ser pinchado por una aguja afilada. Luego, con una expresión aparentemente normal, se dio la vuelta y colocó la jarra de vuelta en su lugar original. Kuyun observó su figura desde atrás. Su mirada se oscureció ligeramente. Pensó: esto ya no puede seguir así. Después de que regrese del palacio, debo hablarlo con él sin importar qué.
Afuera, los sirvientes del palacio estaban apresurándolo. Kuyun no podía retrasarse más tiempo. Solo pudo seguirlos rápidamente. El aire nocturno de febrero era mordaz. Con el soplo del aire helado, la cabeza mareada de Kuyun se despejó una vez más, como si recién hubiera tenido una sesión de acupuntura. El sirviente que guiaba el camino no se atrevía a levantar su cabeza, caminando bajo el muro del palacio. A cada 3 pasos habría un puesto de guardia equipado con arcos. Todos tenían cabezas de bestias, sus caras feroces, de sus colmillos emanaba vapor blanco, sus engranajes en el cuello rotaban lentamente, produciendo un habitual sonido de desgaste, provocando que todos los muros rojos al frente lucieran mucho más impresionantes. Nadie se atrevería a mirarlos de cerca. La gigantesca linterna del palacio se balanceaba en medio del aire, cubierta con una capa de aire nebuloso. No emitiría un aura divina, sino que parecía deprimente y fantasmagórica. El sirviente cercano al emperador Longan guió a un par de personas fuera del pabellón cálido. Dio la casualidad que estaban del lado opuesto a Kuyun. Eran occidentales. El hombre a la cabeza tenía cabello blanco, era alto y enjuto, sus rasgos faciales muy parecidos a los de un halcón. Sus ojos eran intimidantes, su nariz era alta y ganchuda, y sus labios casi invisibles, solo una estrecha línea que parecía haber sido creada por una cuchilla. Chupei pequeño dio rápidamente un paso al frente y presentó sus respetos a Kuyun. El marqués, estos son los mensajeros mandados por el Papa desde Occidente. El hombre de cabello blanco observó minuciosamente a Kuyun y preguntó: ¿Es este el marqués del orden? Una capa delgada de nieve cayó sobre las pestañas de Kuyun. Todo su ser estaba cubierto por un aura de fría escarcha. Juntó sus manos fríamente. El hombre de cabello blanco puso su mano sobre su pecho. No esperaba que el marqués del orden fuera un hombre tan joven y apuesto. Encantado de conocerle. Kuyun me halaga demasiado. Los dos grupos de gente pasaron uno al lado del otro, después de que los extranjeros se hubieran alejado más. Kuyun observó a Chupie pequeño. Chupie pequeño parpadeó, luego habló en voz baja. No hay forma de saber qué le acaban de decir los extranjeros a su majestad, solo que esta vez su majestad parecía estar de buen ánimo, incluso diciéndonos constantemente que le pidiéramos al marqués que viniera. El marqués puede estar tranquilo, no son malas noticias. Este viejo eunuco era ridiculizado por la gente por abusar de su poder, siendo un individuo lamebotas, pero su relación con Kuyun no era mala. Podría ser considerado como alguien que había visto crecer a Kuyun. En una ocasión, de alguna forma hizo enfurecer al emperador anterior. Encontrándose con esto por casualidad, Kuyun había dicho algunas buenas palabras en su nombre en frente del emperador anterior, salvando su pequeña vida. A pesar de que el carácter de Chupie pequeño estaba corrompido, inesperadamente tenía mucho entendimiento cuando se trataba de devolver favores, siempre recordando este pequeño acto de buena voluntad. Fue también gracias a su asistencia desde el interior que se salvó al maestro Fenhan unos días atrás. Sin embargo, cuando dijo esto, Kuyun no se atrevió a sentirse tranquilo. Si el emperador no estaba muy feliz, podría hacerse una idea general, en su mayor parte. Quizás alguien lo había acusado de comprar Xiluyin en el mercado negro en el pasado. Podían acusarlo todo lo que quisieran. De cualquier manera, Kuyun había limpiado su rastro a conciencia. No había evidencia. El peor escenario posible era un altercado con palabras, pero ¿qué podría significar si su majestad estaba de muy buen ánimo? Los párpados de Kuyun se contrajeron incluso más. Cuando entró, Li Feng estaba mirando un reporte. El emperador Longan bajo la luz de la lámpara no parecía muy animado, lucía más enfermo que Kuyun, quien acababa de ser atormentado por un dolor de cabeza. Sin esperar a que lo saludara, Li Feng ya había agitado su mano. Su actitud increíblemente pacífica. No hay nadie más aquí. El tío no tiene que ser tan cortés conmigo. Li Feng se volvió hacia Chupie pequeño.
Ve a preguntar si todavía quedó algo de la sopa de gince de la cena. Dale al tío un tazón para calentar sus manos. Siendo tan considerado de repente, Kuyun suspiró en su corazón. Si esto no es un truco, entonces sería un robo. Li Feng no estaba al tanto de cómo lo estaba ridiculizando Kuyun en su interior. Preguntó con una expresión bastante animada. Recuerdo que el tío dijo la última vez que una parte del Yin de Fuchichen provenía del Mar del Sur. Kuyun, sí, por favor perdone la incompetencia de su súbdito. No pude encontrar la fuente de ese Yin. Li Feng no se molestó. Está bien. Esos traidores son muy perversos. El tío no estaba familiarizado con el terreno, arreglándoselas para irrumpir a través del pasaje secreto de los ladrones, capturándolos en un solo rápido movimiento. Esto ya se puede considerar como un gran logro. Si usted se declara incompetente, entonces ¿no deberían estar ya despedidos todos los magistrados y oficiales de la corte? Kuyun no podía hacerse una idea de cuál podría ser su intención, respondiendo rápidamente con un no me atrevo. El mercado negro de Yin en el territorio de la Gran Liang es extremadamente incontrolable, dijo Li Feng, desviando el tema rápidamente. Esta vez mandé personas para llevar a cabo una investigación privada encubierta y encontré que una gran parte del suministro en realidad viene desde fuera del país. Kuyun entendió de inmediato, mientras escuchaba esto, que esos oficiales quienes filtraban la mercancía en el territorio ya habían recibido las noticias a través de varias conexiones. Todos se habían calmado y evaluaron la dirección del viento. Lo que Yan Chong y sus hombres descubrieron fueron solo algunos peces pequeños y camarones que estaban cavando de las minas en secreto, por lo que se quedó callado y escuchó. Li Feng continuó sus palabras. El tío suele caminar en las fronteras. Debe tener mucho más conocimiento que aquellos de nosotros sentándonos durante todo el día en la capital como ranas sentándose en el fondo del pozo. ¿Sabe a dónde suelen viajar esos mineros privados? Kuyun, respondiendo a su majestad, generalmente están en los pastizales del norte bárbaro. Correcto. Li Feng rió. Aunque eso no es todo, tío, venga a ver esto. Kuyun aceptó con vacilación el reporte confidencial que Li Feng le tendió. Mientras sus ojos lo leían, su mente explotó súbitamente. El reporte enlistaba con detalle cada una de las líneas de comercio a quien los mineros privados vendían su Yin. Kuyun se sabía la mayoría de memoria, a excepción de la última que leyó, Reino de Loulan. ¿Cómo es que Loulan está aquí? Li Feng, entonces... Incontables pensamientos corrieron por el corazón de Kuyun, rompiendo rápidamente en un sudor frío. Su Majestad, el campamento del Hierro Negro y el reino de Loulan han sido vecinos por muchos años. Nunca he estado al tanto de que exista una mina de Yin en Loulan. Por favor, perdone mi rudeza. Me atrevería a preguntarle, ¿quién le ha traído este reporte? ¿Cuál es su evidencia? Vamos, el tío ha pensado demasiado, dijo Li Feng con una sonrisa. Nunca he dicho que tiene conexiones con esos ladrones que estuvieron minando de forma privada. No hay nada extraño con respecto a que no supiera sobre ese asunto. Kuyun respiró profundo, indicando que estaba escuchando cuidadosamente. Li Feng. Es una larga historia. El tío se había movilizado con sus tropas a la frontera sur desde septiembre del año pasado. Cuando no estaba ahí, el reino de Loulan le ha pedido ayuda a los soldados del campamento del Hierro Negro que se quedaron estacionados ahí, porque querían rodear y eliminar a un grupo de bandidos. En ese momento, el general Chu Wenshan envió tropas, trayendo más tarde una rotunda victoria, matando a cientos de bandidos del desierto y rescatando a un grupo de comerciantes de Tianchu a quien ellos capturaron. Debido a que esos comerciantes tenían el paso fronterizo de la Gran Liang, el general Chu los escoltó a la estación oeste. Inesperadamente, más tarde descubrieron en la estación que los pases de los comerciantes eran falsos. Li Feng estaba de muy buen humor.
Se detuvo deliberadamente al llegar aquí, como para aumentar su curiosidad. Inesperadamente, solo pudo ver a Kuyun escuchando solemnemente con una inusual expresión seria mientras lo miraba. Tampoco tenía intención de preguntarle qué pasó a continuación. El emperador no pudo evitar sentirse algo irritado. No tuvo más opción que continuar infelizmente. De acuerdo a la ley, aquellos que falsifiquen pasos fronterizos deberían ser remitidos a la Oficina de Protección General para que sean investigados y procesados. Después de revisar, el gobernador del noroeste descubrió que estas personas de Tianchu no eran comerciantes, eran un grupo de luchadores de oro del mercado negro de Tziliujin. Los luchadores de oro eran aquellos que arriesgaban su vida para contrabandear Tziliujin. Coincidentemente, para ese entonces, mis enviados secretos acababan de llegar a la región occidental. Sus pies todavía no tocaban el suelo, pero los luchadores de oro ya habían caminado por su cuenta dentro del nido. Según la confesión de los ladrones, originalmente estaban activos en una mina privada a las afueras de la Puerta Sur. Recientemente pusieron sus manos sobre un mapa del tesoro que mostraba una gran cantidad de minas de Tziliujin en el reino de Loulan, por lo que habían venido a probar su suerte. Dígame, ¿no es esto sorprendente? Ya me he hecho una idea de que hay bajo su tierra, incluso antes de la mismísima gente de Loulan. Kuyun recordó al grupo de bandidos del desierto que capturó 4 años atrás. Su vello se erizó de golpe. Esos bandidos ya habían sido secretamente silenciados por él y Shen Yi. Después, Kuyun había mandado personas a investigar más de una vez. Nunca encontró la famosa mina de Tziliujin, ni tampoco encontró algo similar de nuevo. Inesperadamente, unos cuantos años después, cuando este asunto ya había sido gradualmente arrojado al fondo de su mente, regresó bajo esta circunstancia y, ¿por qué fue la persona que ordenó la partida de las tropas Chu Wenshan? En el campamento del Hierro Negro, Chu Wenshan estaba a cargo de la defensa, quien nunca había manejado asuntos concernientes a la ruta de seda antes. De otra forma, si se reemplazaba por una persona con experiencia, absolutamente no habrían transferido directamente a esas personas sin verificar la autenticidad del documento. El guardián del noroeste estaba directamente por debajo del gobierno central. Una vez transferido, el campamento del Hierro Negro ya no tendría más el derecho para intervenir en ningún asunto consecuente. Kuyun tomó con él a Shen Yi, pero los líderes de las 3 principales facciones todavía estaban ahí. ¿Dónde desaparecieron todos? Kuyun, perdone la rudeza de su súbdito. Me atrevo a preguntarle a su majestad, ¿cuándo fue que sucedió la invasión de los bandidos? Li Feng, al final del año pasado. ¿Qué ocurre? Kuyun forzó una sonrisa. No es nada. Su súbdito solo sintió que era un poco extraño. Los bandidos de la región occidental ya han sido eliminados desde mucho tiempo. ¿Por qué aparecieron repentinamente? Su cabeza le dolía cada vez más y más. Parecía que la fuerza de la medicina que Chang'ong había suprimido con la acupuntura se había activado de nuevo. Así es, final del año pasado, hubo una importante reunión de mercado en la ruta de seda, trayendo consigo a numerosas naciones. El campamento del Hierro Negro tuvo que incrementar la distribución del personal para protección. Los tributos anuales que se transportaban desde la frontera norte de vuelta a la capital también se movían a través del área noroeste, normalmente requiriendo una parte de la caballería negra también. He aquí por qué todo el mundo había salido. ¿Por qué debían escoger exactamente este momento? ¿Cómo es que cuando el guardián del noroeste recién descubrió a los luchadores de oro, el enviado secreto del emperador también arribó al instante, sin dejar espacio para maniobrar? Además, ¿cómo es que él nunca recibió alguna noticia al respecto de este asunto? Ni antes de que ocurriera ni después. La cuerda en la cabeza de Kuyun se tensó.
sus pensamientos hecho un desastre. De pronto encontró difícil respirar dentro del pabellón cálido, donde era primavera durante todo el año. Li Feng. Los bandidos de la región occidental normalmente circulan alrededor de las afueras de la Gran Liang. Sin carta de asistencia, no le conviene movilizar tropas. En verdad, no fue fácil para usted lidiar con ellos, pero hoy le pedí especialmente al tío que viniera, no para preguntar acerca de cuántos bandidos hay ahí afuera, sino para darle al tío una tarea importante. Kuyun alzó la vista hacia él. La mirada de Li Feng era como una llama. El enviado secreto encubierto ahora se ha infiltrado tierra adentro en el territorio de Loulan. Me temo en un 80 o 90% que realmente hay una rara mina de Tziliujin debajo de la tierra de Loulan. ¿Entiende el tío lo que quiero decir? El corazón de Kuyun se hundió lentamente, forzando a salir a cada palabra. Perdone mi ignorancia. ¿Podría su majestad aclararlo, por favor? Li Feng palmeó su hombro. Parecía que el cuerpo de Kuyun nunca sería capaz de ser cálido. Cuando fuera y a donde fuera que pudiera estar, siempre luciría como una pieza de piedra que había sido sumergida en el hielo congelado durante 3 días. Al decir verdad, el tío ya debería saber. Nuestra Gran Liang está en caos tanto interna como externamente. Li Feng suspiró. Me encuentro muy angustiado. No tengo ningún lugar ni a nadie para desahogarme. Cuando me despierto a medianoche, una nación entera presionando sobre sus hombros no es una tarea sencilla. Kuyun escogió cuidadosamente las palabras correctas y luego respondió agudamente. Su Majestad está ocupado con cientos y miles de responsabilidades. Usted es la esperanza de la gente. Debería cuidar de su cuerpo. No tengo mucho conocimiento en asuntos de gobierno, pero en los últimos años he visto la ruta de la seda construirse poco a poco. Cada año es más animado, más próspero que el último. Los principales comerciantes en el noroeste han empezado a viajar fuera del país. La gente de los planos centrales siempre ha sido diligente y trabajadora. Su súbdito cree que en solo 3 o 5 años esta prosperidad puede extenderse a todo el territorio de la Gran Liang cuando ese momento llegue. A pesar de que fue resiliente con su respuesta, Li Feng no era estúpido. Él, por supuesto, fue capaz de entender el rechazo. Para el actualmente muy entusiasta emperador Longan, su discurso indirecto fue como un balde de agua helada. Súbdito Q. Li Feng cambió repentinamente sus pronombres, interrumpiéndola arbitrariamente. En verdad no entiendo de asuntos de gobierno. Los viajes de negocios en verdad han sido capaces de crear dinero en los últimos años, pero ¿puede garantizar que esto continuará y prevalecerá? Las cosas de esas personas de negocios, ¿las conoce completamente bien? Yo no estaba al tanto que además de ser capaz de matar al enemigo, el marqués del Orden también comprende cómo hacer negocios y comerciar. El emperador estaba verdaderamente irritado ahora. Kuyun lo supo cuando escuchó las 2 palabras, súbdito Q. Él debía cerrar su boca de inmediato y hacer lo que se le decía. Se quedó en silencio por un momento, sin saber por qué. La llama de la lámpara de vapor detrás del emperador repentinamente se volvió inestable, creando un pequeño chisporreteo. Kuyun pensó, unos días atrás, todavía le juraba al maestro Yang que él no se atrevería a subestimar este cuerpo. Li Feng alzó su mano y se frotó las sienes, reprimiendo su propio enojo. Buscando una salida para los dos, dijo rígidamente: Olvídelo, debería regresar a descansar primero. Le dejaré este asunto a usted. Regrese y piénselo. La primavera todavía está por llegar. El noroeste está tremendamente frío. No tiene que apresurarse para salir. No tiene que apresurarse para allá. Su Majestad, Kuyun entrecerró los ojos, repentinamente levantando su túnica y arrodillándose. Una vez dijo que no combatiría por un temperamento y justicia sin sentido.
Pero esto no era simplemente un asunto de temperamento y justicia. Su Majestad, perdóneme, dijo Kuyun lentamente. El Xiluyin es, por supuesto, importante, pero perdone la estupidez de su súbdito. No puedo comprender el significado más profundo de las acciones de Su Majestad. No le fue fácil a la ruta de seda, al ser tan próspera y pacífica, como lo es en este asunto. ¿En verdad lo abandonará Su Majestad sin considerarlo, solo por una pequeña cantidad de Xiluyin? Para que la ruta de seda pudiera convertirse en lo que soy, la contribución del súbdito Q no puede ser negada. Entiendo que después de muchos años de trabajo duro, no pueda soportarlo. ¿Cree que no me duele? Li Fen reprimió su temperamento y explicó pacientemente, pero un gran país que parece una enorme casa ruinosa, con el viento soplando desde los 4 puntos cardinales. Tan pronto como llueva, uno tendrá que trabajar duro para demoler el muro este y construir el muro oeste. ¿Hay algún lugar que no tenga que ampliarse? Kuyun se burló por dentro. No era conveniente que se le notara en el rostro, por lo que solo pretendió indiferencia. El suelo está frío. Puedo ver que la complexión del tío no es buena. Incluso el aroma de la medicina sobre su cuerpo todavía no se ha dispersado. No siga arrodillándose de esa forma. Li Fen parecía haberse calmado, intentando ser comprensivo con Kuyun. Recuerdo que cuando era niño, el tutor Lin había dicho que el poder de un país cae sobre los 2 brazos. Enviado por Dios y hecho por el hombre. ¿Recuerda el tío? Kuyun. Lo recuerdo. Enviado por Dios. Son las montañas, el pasto, el grano, la tierra y el pescado. El Xiluyin bajo la tierra, hecho por el hombre. Son las enseñanzas transmitidas por los anteriores sabios. La industria y el comercio, los oficios, las máquinas y armaduras, esos dos, como si fueran vigas, pueden continuar en su posición si solo queda uno de ellos, pero ambos no pueden romperse al mismo tiempo. El gobernante debe recordar esto. El tío en verdad memorizó todo lo que ha leído. Li Fen bajó sus ojos y lo observó. Ahora esas 2 vigas han sido ahuecadas por insectos. ¿Qué se supone que haga? Kuyun en realidad quería contestar. Si no estuviera forzando la implementación de esa ridícula ley Chanlin, quizás no habría tantos insectos, pero era inútil decirlo. Solo bastaba mirar al maestro Fehan, quien ahora abrazaba a su hijo perro, para reflexionar sobre sus acciones a puerta cerrada, uno preguntando y el otro respondiendo. Le recordó a Li Fen cuando solían estudiar juntos de jóvenes, cuando Kuyun era un niño. Su cuerpo estaba en mal estado de salud, siempre enfermándose, tomando medicina todo el día. Su personalidad tampoco era mejor, sin importarle nunca a nadie, pero hacia sus hermanos, sin embargo, él siempre estaba muy consciente de su papel siendo un tío, a pesar de que era incluso más joven que Wei Wan. Cuando fuera que había algo delicioso o divertido, siempre lo guardaría para ellos, nunca peleando por ello o quedándoselo para sí mismo. Cuando era interrogado, respondía, cuando se le pedía, daba. A Li Fen una vez le había gustado mucho él. Levántese. El último trazo de ira de Li Fen se desvaneció. El tío es la afilada espada del país. Aún necesito apoyarme en usted para estabilizar todos los 4 lados. Kuyun escuchó sus palabras, inclinándose lentamente hacia adelante, su frente casi tocando las puntas de sus dedos sobre el suelo. Li Fen suspiró con alivio, asumiendo que había persuadido exitosamente a este hombre. Kuyun se había vuelto más sabio con sus acciones en los últimos años, muy entendedor de los asuntos actuales. No explotaba fácilmente con el más ligero toque como antes. Su oposición ni ligera ni pesada de hacía momento era quizás solo una reacción exagerada al escuchar las palabras Loulan, Loulan. Kuyun había estado ahí por más de 5 años. Sus sentimientos deberían ser profundos.
Esto no era incomprensible. En este momento, el corazón de Li Fen se suavizó. Intentó extender su brazo y ayudar a Kuyun a levantarse. Inesperadamente, su mano todavía no se había extendido, pero Kuyun ya se había enderezado y dijo con calma: Su Majestad, Lâu Lan es pequeño, pero ellos siempre han sido grandes amigos de nuestra corte. Ese año, cuando numerosos países de la región occidental se rebelaron, nuestro ejército fue sitiado en las dunas de las Arenas Doradas durante más de 20 días. El único bando que nos mandaba información y nos surtía raciones y medicina en secreto era Lâu Lan. Más tarde, muchos países como los extranjeros occidentales, la región occidental y Tianchu firmaron el Tratado de la Ruta de Seda con la Gran Liang. Lâu Lan también ha servido como un... La mano de Li Fen colgaba rígidamente en el aire, aturdido por las palabras de Kuyun. Luego se enfureció de inmediato, gritando con fuerza: ¡Suficiente! Poner en la mira los recursos naturales de otros países, invadir y asediar, eso es inhumano. Tirar viejos favores, traicionar nuestra promesa, eso es injusto. Kuyun no parecía haber tenido suficiente en lo más mínimo, cada palabra como una cuchilla, clavándose en el piso del pabellón. Li Fen estaba temblando con rabia. ¡Silencio! Volcó su mano sobre la mesa, lanzando los papeles al piso. Tomó de inmediato un tintero y lo arrojó violentamente. Kuyun tampoco se escondió, permitiendo que el tintero golpeara con fuerza en el hombro de su armadura ligera. El sonido de impacto hizo eco, la tinta todavía húmeda, goteando por el pecho del atuendo formal del marqués del orden. Li Fen: Kuyun, ¿qué quieres hacer? Kuyun obligó lentamente cada palabra a salir. Un ejército inhumano e injusto no es de buena fortuna. Los 50.000 soldados del campamento del Hierro Negro, a pesar de que no le temen a la muerte, tampoco nos atrevemos a aceptar esta orden. Su Majestad, por favor, retire su orden. Capítulo 50. Intención asesina. Ya fuera una manta para purificar el corazón o despejar los pulmones, todo fue hecho estallar por esta sentencia, dispersándose en cenizas. El brasero fuera del pabellón cálido oeste agregaría automáticamente carbón después de cada cierto periodo de tiempo. Los grandes engranajes del tamaño de un tazón estaban interconectados, ya fuera cambiar el carbón o liberar vapor. Todo era llevado a cabo de una manera ordenada. Una corriente de vapor blanco se emitía por detrás, dejando salir ocasionalmente sonidos que parecían un suspiro. Dentro del pabellón, el gobernante y súbdito, uno arrodillado y uno de pie, se enfrentaron en una tensa discusión. La mano de Li Fen sujetó el borde de la mesa de madera tallada con el diseño de un dragón. Las líneas azules de sus venas se marcaron, diciendo cada palabra entre dientes: «Dígalo una vez más». Kuyun había terminado de decir todo lo que necesitaba. También entendió que no debía oponerse excesivamente al emperador. Primero retrocedió un paso. Su súbdito merece la muerte. El rostro de Li Fen lucía ceniciento, girando el anillo de jade blanco entre sus dedos como loco. Su estado mental extremadamente inestable. Kuyun susurró: «Es solo que, en cuanto al asunto concerniente a la ruta de la seda, el tirar de un solo cabello afectaría a todo el cuerpo. Su Majestad, por favor, considérelo cuidadosamente». Li Fen preguntó solemnemente: «¿Piensa el marqués del orden que, además de usted, no hay otros generales disponibles en mis manos? Si ya había llegado a esto, continuar solo terminaría en una pelea». Kuyun simplemente permaneció en silencio, pretendiendo ya estar muerto. En ese momento, Chu Pie Pequeño caminó repentinamente dentro del pabellón cálido, reportando con una pequeña voz: «Su Majestad, el tío imperial ha llegado. En este momento se encuentra esperando su orden afuera». En las ocasiones en las que el emperador estaba furioso, si hubiera algún súbdito de visita,
Los sirvientes del palacio generalmente los persuadirían de esperar un poco más fuera del salón. Esta acción de Chupie pequeño tenía la intención de intentar brindarles una salida. Kuyun lo miró y parpadeó. Los párpados de Li Fen se contrajeron. Un par de duras curvas tomaron forma en sus rasgos faciales. Bajó la mirada hacia Kuyun y dijo fríamente: entonces el marqués debería ir a enfriarse afuera, para evitar que su cabeza se embote con el humo, no comprendiendo lo que debe y no debe decir. Kuyun, Su Majestad, cuide de su cuerpo. Después de que terminó, rápidamente hizo una reverencia y fue a arrodillarse en medio de la nieve fuera del pabellón cálido, realmente yendo a enfriarse. Li Fen contempló su espalda retirarse con una expresión seria y feroz. El tío imperial Wang Kuo, que entró después, no se atrevió a exhalar. Se quedó de pie a un lado silenciosamente y esperó. Un joven sirviente ignorante dio un paso al frente, con intención de limpiar el tiradero regado en el suelo que se acababa de estrellar contra el marqués del orden, y fue súbitamente clavado en su lugar por la mirada de Chupie pequeño. Su cuerpo se rigidizó. Después de un momento de silencio, finalmente fue capaz de huir a lo largo de la pared y desaparecer. Wang Kuo evaluó el rostro del emperador, bajando su voz para aconsejar: Su Majestad, ese marqués del orden es joven y tiene ansias de ganar. Además, también vivió entre esos crudos soldados en la frontera. A veces es inevitable cruzar la línea. No hay necesidad de que Su Majestad esté enojado por culpa de él. Li Fen no habló durante un largo rato. Ese año, el emperador Yuanhe escogió a su hijo mayor para ser el príncipe heredero, porque era diligente, pero no le faltaban agallas. Tenía el potencial para ser un gobernante sabio, más que suficiente para ser un emperador que pudiera preservar lo que las generaciones anteriores habían construido. Cuando Li Fen sucedió al trono por primera vez, en verdad quería cumplir con las expectativas del emperador anterior. Sin embargo, una cosa era innegable: el emperador Yuanhe había dejado atrás para su hijo una situación muy problemática. Lo que en la corte imperial de la Gran Liang necesitaba ahora era un gobernante con visión y resolución. El talento para preservar no sería suficiente. Desde la ascensión del emperador Longan, podría decirse que nada de lo que hizo había salido acorde al plan. Cuando se despertaba en la noche, a menudo se preguntaba: ¿seré capaz de cargar con esta nación? Pero una persona, especialmente un individuo de posición alta, si siempre se hacía esta pregunta, generalmente sería incapaz de soportar cuando otros le cuestionaran lo mismo. El rostro de Wang Kuo se quedó tieso por sonreír. Su Majestad, Li Fen lo interrumpió de repente. Tío imperial, recientemente hay un problema en mi corazón. El emblema del tigre negro fue otorgado por el emperador Wu. ¿Por qué tomó Kuyun la iniciativa de regresármelo tan fácilmente? Wang Kuo fue tomado por sorpresa, mirando atrevidamente al emperador Longan. Sintió que esta pregunta era en verdad superflua. ¿Estaba el emperador mirando hacia adelante y deseando que Kuyun agitara el cielo? ¿O simplemente se rebelara? Wang Kuo calculó rápidamente, sin saber cuáles podrían ser las palabras apropiadas para decir. No tuvo opción más que usar la adulación para mantenerse en guardia contra el impredecible corazón del monarca. El emperador es un sabio gobernante de la generación. Nosotros, sus súbditos, debemos dedicarnos por completo a servir. Este es solo un mísero emblema. Incluso si Su Majestad quiere nuestras vidas, ¿quién se quejaría? Li Fen se rió ligeramente. Me temo que no es así, tío imperial. Me tomó hasta hoy entenderlo. En realidad, si Kuyun regresaba o no el emblema no hace diferencia. Los principales comandantes a los 4 lados, ¿cuántos de ellos pertenecen a la facción de la familia Q? Justo ahora, para los asuntos militares, las palabras del marqués son incluso más efectivas que las mías.
El emblema era solo un objeto simbólico, sin ninguna utilidad para él de cualquier manera. Cuando Li Feng habló, su tono de voz era suave, muy parecido a una plática casual por la tarde, pero Wang Kuo tembló involuntariamente al escuchar estas palabras. Solo sintió que la intención asesina en esta oración estaba casi desbordándose. Originalmente, convoqué al tío imperial al palacio hoy para discutir negocios acerca de Loulan, pero olvídelo. Li Feng agitó su mano cansinamente. Puede retirarse. Yo también me encuentro bastante fatigado. Wang Kuo respondió rápidamente y salió del pabellón cálido del oeste. Nadie sabía qué ocurrió ese año. Era claro que ya había terminado la temporada de agua de lluvia, pero las nevadas en la capital continuaban cayendo una tras otra, largas e interminables. Kuyun solo había estado arrodillado durante media hora. Una delgada capa de escarcha ya se había formado sobre su atuendo formal. El hierro negro sobre sus hombros, que estaba cubierto por la fina nieve, se hizo aún más inimaginablemente frío. Wang Kuo pasó de largo apresuradamente, mirando de soslayo al apuesto y exangüe perfil del prestigioso marqués del orden, y suspiró secretamente en su interior. Le daba lástima, pero nada más que eso. Wang Kuo era un hombre listo, entendía perfectamente bien quién le había otorgado su posición actual, de estar debajo de una persona pero arriba de miles. También comprendía qué era lo que debía hacer. Justo así, la noche de la capital se volvió más y más profunda. Esperando hasta después de que Li Feng se quedara dormido, Chu Pie Pequeño reunió su coraje, abrió un paraguas y fue temblorosamente a ver a Kuyun. Kuyun estaba a punto de ser enterrado en la nieve. Chu Pie Pequeño reprendió a los sirvientes esperando en el pasillo. Sirvientes inútiles. Bajo una nevada tan grande, ¿no saben dónde encontrar un paraguas para el marqués? ¿Solo usan sus ojos como decoración? A los ojos de los jóvenes sirvientes, Chu Pie Pequeño, quien era la burla de miles de personas, ya era un oficial de alto rango. De pronto estaban muertos de miedo, temblando muchísimo. Kuyun parpadeó para quitarse la nieve que se acumulaba en sus pestañas, diciendo casualmente: «Eunuco, no asustes a los niños. Su Majestad me pidió que saliera aquí a enfriarme. ¿Cómo se supone que lo haga con un paraguas?» Chu Pie Pequeño corrió apresuradamente frente a Kuyun, con la intención de ayudarlo a sacudir la nieve sobre su cuerpo. Inesperadamente, dejó salir un sonido de sorpresa mientras extendía su mano. El frío hierro negro en los hombros de Kuyun casi le arrancó una capa de piel de su suave y regordeta mano. El viejo eunuco tembló mientras se quejaba. «Mi marqués, ¿por qué debe discutir con su majestad, arrodillándose aquí durante toda la noche? Será un milagro si sus piernas no se lastiman. Al final, solo significaría autosometerse al sufrimiento. ¿Por qué razón debe hacerlo?» Kuyun sonrió. «Esto no es nada. Las personas que practican artes marciales tenemos piel dura y carne robusta. Fui un poco impulsivo antes, he dicho demasiado, causándole problemas al eunuco al hacer que se preocupara en mi lugar». Chu Pie Pequeño lo pensó y luego bajó su voz. «¿Qué tal si mando a alguien para que llame a Yan Pei Wang? Lo deje entrar en el palacio mañana por la mañana e intercambie unas cuantas palabras a su majestad». Kuyun sacudió su cabeza de nuevo. «No lo involucres, estoy bien». Chu Pie Pequeño lo meditó por un momento, pero al final no había nada que pudiera hacerse. También temía que el emperador tuviera órdenes cuando despertara. Sin atreverse a dejar el lado del emperador por mucho tiempo, dejó el paraguas abajo para Kuyun. «Eunuco Chu». Kuyun lo detuvo repentinamente, susurró: «Gracias, pero deberías llevarte el paraguas de vuelta». Chu Pie Pequeño fue tomado por sorpresa. «Kuyun, me arrodillaré aquí un tiempo, hasta que la ira de su majestad se haya apaciguado. Tú eres aquel que sirve a su lado, no lo dejes pensar demasiado». Dio una vaga pista. Chu Pie Pequeño por supuesto le entendería.
El viejo eunuco suspiró. Cuando el marqués discutió con su majestad si hubiera recordado ser así de sensato, no tendría que recibir este viento del noroeste. Con su pie pequeño afuera, Kuyun exhaló un vaho blanco. En un estado de aburrimiento, meditó cuidadosamente acerca de lo que Chang'ong le había dicho en el templo Hukuo. El desastre en el mar del este y la revuelta en el suroeste quizás no fueron accidentales. Lentamente, Kuyun se las arregló para formar una ligera línea. Wei Guan ubicó sus tropas en el mar del este y pretendía usar la guerra naval como un punto de ruptura. Kuyun capturó al ejército rebelde del mar del este en esa ocasión, sin costarle ni un solo soldado. Comparado a la ola que se levantó subsecuentemente, podría decirse que ese asunto parecía una cabeza pequeña, pero con pies pesados. La totalidad de la corte había hervido debido a esto. La marina de Yangnan fue meticulosamente limpiada de arriba abajo, una vez que el emperador agotó los recursos del Instituto Linsu, intentando construir una rama de Yaos, provocando que los gastos militares de las fuerzas en las 4 direcciones se recortara aún más. El mayor impacto fue que el desastre en el mar del este dio a luz directamente a la ley Changlin para restringir a los mecánicos de la gente común y a la orden de percusión para reunir el poder militar nacional. La última apuntaba directamente al mismo Kuyun. Pensándolo ahora, en retrospectiva, el emperador Longan no le planteó ningún problema sin razón. Quizás sus acciones en Yangnan esa vez no pasaron desapercibidas para el emperador. La introducción de la orden de percusión intensificó de inmediato la contradicción entre guarniciones de todos los lados y la corte, y fue la fuente del caso de Fuchichen. Kuyun estuvo presente en el suroeste, directamente dentro de esta trampa, por lo que tenía una sensación más clara de la mano que había agitado esta agua turbia. Alguien había provocado deliberadamente la contradicción entre los bandidos de las montañas y Fuchichen. Luego hizo uso de ese imbécil de Kuailantú para intensificarlo, escogiendo el momento adecuado para encender el detonante, dejándolo explotar frente a Kuyun, atando a los bandidos de la montaña y a Fuchichen juntos como un presente, a través de las manos del campamento del Hierro Negro, empacado y entregado al emperador en la capital. ¿Qué pensaría el emperador de esto? Estaría horrorizado al descubrir que, a pesar de que había restringido la circulación de Ziliujin dentro del país, aún existían fuentes del extranjero. Kuyun recordó súbitamente el que Shen Yi había pasado mucho tiempo en Loulan. Desde la investigación hasta reunir información, lo habían hecho todo, pero nunca fueron capaces de encontrar este legendario tesoro de Loulan. Pero el emperador envió a un puñado de agentes secretos, quienes no estaban familiarizados en lo absoluto con el territorio. En solo unos pocos días, ellos se atrevieron a reportar que estaban 80 o 90% seguros. ¿Eran esos agentes excepcionalmente habilidosos o había alguien guiando sus manos deliberadamente? La nieve estaba cayendo cada vez con más y más fuerza. Kuyun se estremeció. Detrás de él, la rama de un ciruelo, cargada por la pesada nieve, se quebró y cayó sobre el suelo, rompiéndose en pedazos. Chang'ong fue despertado por el sonido de la rama de un árbol rompiéndose. Kuyun no retornó en toda la noche. Él también lo había esperado durante la noche entera. Recostado sobre la cama, todos sus sueños fueron extrañas pesadillas. Esta vez, el cielo estaba brillante. La noche todavía no terminaba, pero el alféizar de la ventana que reflejaba la luz de la nieve se había vuelto brillante. Chang'ong se incorporó de pronto y abrió la puerta, justo a tiempo para ver al tío Wang corriendo hacia él. Tío Wang, despacio. Chang'ong lo detuvo. ¿Qué ocurre? Incluso con el frío viento, el viejo mayordomo estaba cubierto de sudor caliente. Su Alteza, hay noticias provenientes del palacio diciendo que ayer
No se sabe de qué discutió el marqués con el emperador, pero el emperador estaba furioso. Las pupilas de Chancón se contrajeron. Después de un rato, un caballo dejó el patio de la mansión del marqués durante la noche, montando la nieve, avanzando en dirección al templo Jukuo. Al día siguiente, no hubo sesión principal de la corte. El emperador Longan tampoco tenía que levantarse muy temprano, pero la flama en su interior estaba demasiado caliente. No fue capaz de tener una buena noche de sueño, despertando con mareos y dolor de cabeza. Chupie Pequeño se acercó y lo ayudó, presionando las sienes del emperador Longan, hablando mientras lo hacía. Su Majestad, el incienso de Tianchu, mandado por el maestro Liao Qi hace algún tiempo, puede ayudar a aclarar el corazón y relajar los nervios. Cuando lo usó la última vez también usted alabó su efectividad. ¿Qué tal si enciendo un poco más para usted? Li Feng hizo un sonido en respuesta. Luego, después de pensarlo un rato, preguntó, ¿todavía está el maestro en el palacio? A lo largo del primer mes, el monje principal del templo Jukuo, el maestro Liao Qi, viviría en el palacio para rezar por las bendiciones de la Gran Liang. Mientras le daba lecciones al fuerte creyente de Buda, el emperador Longan. Chupie Pequeño respondió rápidamente, sí, escuché que el maestro ya se ha levantado desde temprano para su meditación matutina, independientemente del frío o la lluvia. Su sirviente puede ver que los párpados de su majestad se han vuelto rojos, quizás debido al fuego en su corazón. Debería decirle al maestro que venga a leerle algunas escrituras para ayudarlo a tranquilizarse. Li Feng sonrió y dijo, ¡qué irrespetuoso! El maestro Liao Qi es un monje altamente educado de nuestros tiempos. ¿Piensas en él como si fuera un artista callejero? Chupie Pequeño sonrió apológicamente y se golpeó el rostro. Mire a la boca de este viejo sirviente. Mi falta de conocimiento me ha convertido de nuevo en una broma. A pesar de que no entiendo mucho, cada vez que escucho el sonido del pez de madera del maestro, también siento que todos mis problemas en mi corazón se desvanecen. Al escucharlo mencionarlo así, Li Feng tuvo un cambio de opinión. Después de pensarlo, accedió. Entonces, inoportuna al maestro para que venga aquí. Chupie Pequeño respondió. Rápidamente le pidió a alguien que mandara el mensaje. Luego asintió silenciosamente al emperador para que se lavara la cara y cambiara de ropa. Li Feng preguntó repentinamente, ¿dónde está Kuyun? Chupie Pequeño había estado muriéndose por mencionar esto, pero no se atrevía a preguntar. Al escuchar su pregunta, respondió de inmediato, Su Majestad, el marqués todavía está arrodillado afuera del pabellón. Li Feng pareció dejar salir un bufido, su expresión indiferente. Chupie Pequeño no se atrevió a mencionar este asunto demasiadas veces. Solo pudo esperar en secreto que el viejo monje, el rescatista poco confiable, pudiera ser de alguna utilidad. No pasó mucho tiempo antes de que el maestro Liao Qi arribara al pabellón cálido. Solo dio un vistazo pasando casualmente, como si nunca hubiera visto al hombre de nieve afuera. Sin embargo, nadie sabe qué hechizo había lanzado el viejo monje del templo Jukuo sobre el emperador. Entró por un momento y Chupie Pequeño ya había salido corriendo rápidamente al exterior. Primero, leyó el decreto con entusiasmo. Orden del emperador. El marqués se comportó de manera irrespetuosa frente al Hijo de los Cielos. Sin prestarle atención al monarca, se le confiscará temporalmente el sello del mariscal, ordenándole regresar a la mansión para reflexionar sobre sus acciones, recortándosele 3 meses de salario. Kuyun estaba sorprendido. Chupie Pequeño le hizo una señal con los ojos. Su súbdito acata el decreto. Chupie Pequeño se dio una palmadita sobre el muslo, alzando su voz para llamar a los sirvientes al otro lado. «Miren a este montón de monos sin ojos. ¿Por qué siguen ahí parados?
Apresúrense y ayuden al marqués a levantarse. Todavía ni siquiera terminaba de dar órdenes, pero Kuyun ya se había puesto de pie. Sus extremidades se sentían como si agujas se clavasen a través de todo su atuendo formal y armadura de acero. El agua de la nieve había empapado todo su cuerpo y un inexplicable escalofrío carcomiéndole hasta los huesos. Kuyun juntó sus manos para saludar a Chupié pequeño. Después, con su corazón lleno de preocupación, salió del palacio. Al mismo tiempo, se preguntaba, ¿ha sido poseído el burro calvo? ¿Por qué me salvaría? Hasta que vio a Chancón esperándolo fuera de la puerta del palacio. Kuyun, resultó que el templo Jukuo fue arrastrado aquí por ti. Todavía estaba pensando en cómo podía ser tan amable ese burro calvo. Comenzando desde que Chancón escuchó por primera vez cómo Kuyun había estado arrodillándose toda la noche durante una gran nevada. El hueso de la impureza en su cuerpo había comenzado a actuar independientemente de lo que estaba bien o mal. Sin embargo, su corazón no podía darse el lujo de sumirse en caos. Había recitado una mantra tranquilizante una y otra vez, caminando de aquí para allá en la puerta del palacio, como una bestia enjaulada. A pesar de que se había preparado a sí mismo, Kuyun lucía incluso más miserable de lo que había imaginado. El cerebro de Chancón explotó, sintiendo la sangre alzarse casi hasta alcanzar su garganta. Sin ninguna explicación, primero cubrió a Kuyun con una gruesa piel de zorro. Luego extendió su mano para tocar su rostro de un azul pálido. Kuyun se había estado congelando durante una noche. Incluso si su piel era gruesa, su velocidad de reacción no podía evitar ser más lenta. Fue tocado por él, pero este gesto suyo fue en verdad embarazoso, incapaz de ocultarse. Kuyun tuvo que bromear. ¿Ya puedes sentir cuánto pesan mis huesos? No había forma de decir si el corazón de esta persona podía contener montañas o si en verdad no tenía corazón. Ya había terminado así, pero aún estaba contando chistes. Chancón arrastró a Kuyun al carruaje sin decir una palabra. Sus ojos rojos por el dolor que sentía por dentro. Tan pronto como entró, el calor golpeó el rostro de Kuyun. Él frotó sus manos y se volvió para preguntarle a Chancón, ¿hay vino? Dame un tazón. Chancón no habló. Kuyun inclinó su cabeza para mirarlo y vio que sus ojos estaban rojos como si sangraran. No pudo evitar sonreír. Dios mío, nunca te he visto llorar desde que eras niño. En verdad me has abierto los ojos hoy. Démonos prisa y llama al tío Wang para que saque la palangana. Justo a tiempo, el emperador me multó con 3 meses de salario. Podremos apoyarnos en nuestros frijoles dorados para comer. Por supuesto, Chancón no estaba llorando. Estaba reprimiendo sus intenciones asesinas y a varias ilusiones en su interior. Parecía como si todo su cuerpo fuera a explotar. Kuyun finalmente notó que sus ojos eran anormales. ¿Chancón? Chancón se forzó de vuelta a la realidad, diciendo rígidamente, Yifu, primero cámbiate de ropa. Su voz era ronca, como si 2 hierros viejos y oxidados estuvieran frotando uno contra el otro. Kuyun frunció el ceño, rápidamente desató su cabello mojado, tomó las prendas secas del carruaje y comenzó a cambiarse. Chancón no se atrevió a mirarlo. Se sentó a un lado, bajó sus ojos y respiró, inhalando y exhalando, acorde al método que la señorita Chen le enseñó. Pero el susurro de la ropa, que era claramente tan bajo y fácil de suprimir por el traqueteo del carruaje, esta vez parecía haber mutado, penetrando continuamente en sus oídos. Entre más intentaba respirar, más inestable se volvía. Kuyun colocó la corona de su cabello sobre la pequeña mesa en el carruaje. El sonido despertó a Chancón. Prepararé un poco de medicina para dispersar el frío. Primero... Su voz se silenció. Los fríos dedos de Kuyun habían sujetado su muñeca. Chancón se agitó un momento. Quiso retirar su mano,
pero Kuyun lo estaba sosteniendo fuertemente. Solo pudo llamarlo en voz baja. Yifu. Yo no sé mucho de cómo tomar el pulso. La expresión de Kuyun era increíblemente seria. Pero sé que cuando lo que se practica sale mal, puede causar locura. Chang'e retiró apresuradamente su mirada con pánico. Chang'e, dime la verdad. ¿Tú has...? Kuyun, al llegar a esta parte, hizo una pausa, sintiéndose autoconsciente, incluso si su corazón era tan vasto como el mar y su piel era gruesa como los muros del palacio. También sentía que las siguientes palabras no eran adecuadas para hablarse en voz alta. Chang'e pareció haber sentido algo y levantó lentamente sus ojos rojos. Kuyun se quedó en silencio por un rato, reuniendo incluso más valor que cuando se opuso al emperador. ¿Tienes algún asunto del que no puedas hablar? Después de un par de jadeos en busca de aire, Chang'e murmuró. ¿A qué se refiere, Yifu? Kuyun, hombres y mujeres, ya fuera una mantra para purificar el corazón o despejar los pulmones, todo fue hecho estallar por esta sentencia, dispersándose en cenizas. Capítulo 51. Romance. Pero, justo al final del hueso de la impureza, había un Kuyun. Cuando Kuyun terminó, instantáneamente pudo sentir el pulso de Chang'e palpitar un poco más rápido. Ya era casi imposible continuar contando. La muñeca que estaba sujetando entre su palma estaba ardiendo, pareciendo haber un volcán oculto bajo sus venas a punto de explotar, incluso con un solo toque, queriendo cortar las venas de Chang'e en pedazos pequeños. Kuyun no esperaba que, a pesar de que había sido flexible en este asunto, Chang'e en realidad reaccionaba así de fuerte. Preocupado de que algo hubiera salido mal, extendió su mano hacia el pecho de Chang'e. Tranquilízate, no pienses excesivamente. Chang'e tiró de su mano hacia abajo, tomándola entre la suya. Las coyunturas de huesos crujieron. Kuyun entrecerró sus ojos. El rostro de Chang'e estaba pálido. Sus ojos rojos como la sangre, infinitos fantasmas destellaban frente a sus ojos. Había miles de tropas haciendo sonar sus tambores, demonios y fantasmas balanceándose. Una parte del hueso de la impureza bebía la sangre de su corazón. Fortaleciéndose, innumerables ramas llenas de espinas se expandían, atorándose en su garganta, destrozando su interior. Pero, justo al final del hueso de la impureza, había un Kuyun, separado por miles de kilómetros. Kuyun estaba totalmente aterrorizado. Sus labios se movieron ligeramente, pero no sabía cómo proceder. En este momento, Chang'e apretó la mano de Kuyun y la retuvo sobre su pecho. Parecía haber dejado salir un sonido ahogado. Luego cerró sus ojos, presionando sus ojos temblorosos sobre el dorso de la mano fría como el hielo de Kuyun, agrietada por el congelamiento. A pesar de que Kuyun ya tenía algunas especulaciones inquietantes, no vio venir esta escena con anticipación. El aliento ardiente de Chang'e fluyó sobre su manga. Su cuero cabelludo parecía querer explotar. Las palabras ¿estás loco? Estuvieron a punto de dejar su boca. Repentinamente, Chang'e lo apartó de un empujón. Luego retrocedió medio paso. Con todo su cuerpo encogiéndose, se inclinó y vomitó una bocanada de sangre oscura. Esta cadena de eventos ocurrió tan rápido como el destello de un relámpago. Kuyun todavía tenía que sentirse furioso, pero el pánico ya había llegado primero. Aparte de encontrarse impactado, todas las palabras atoradas dentro de su garganta resultaban dolorosas. Solo pudo quedarse pasmado en su lugar. El corazón de Chang'e lucía tan gris como la ceniza. Después de escupir la sangre magullada, su corazón se había vuelto más claro. Sus sentidos retornaron gradualmente. Giró su rostro lejos de la mano extendida para ayudarlo de Kuyun, susurrando:
he ofendido a Yifu. Ya sea que quieras golpearme o reprenderme, definitivamente no me resistiré. Kuyun inhaló una bocanada de aire frío. Había muchas preocupaciones dentro de él, formando largas reprimendas que podían ser comparadas a citar las palabras de Shen Yiping, pero no se atrevió a decir ni siquiera una sola de ellas. La opresión era insoportable. Pensó para sí mismo: no he intentado interrogarlo por su mal comportamiento, pero él ya ha vomitado sangre primero. ¡Maldición! ¿Todavía me atreveré a abrir la boca? Se inclinó, sosteniendo a Chancón y colocándolo sobre su banca dentro del espacioso carruaje. Reuniendo un corazón lleno de pensamientos, lo regañó en voz baja. «Cállate, primero ajusta tus heridas internas». Chancón cerró sus ojos obedientemente. Kuyun permaneció con él y lo vigiló por un rato. Cuando rebuscó en el carruaje, no fue capaz de encontrar ni una gota de vino. Sin tener opción, tomó la medicina de la funda para beber. El fresco aroma del jengibre que emanaba de ella le provocó dolor de cabeza. Solía pensar que Chancón podría estar un poco confundido. Eso podría haber sido influenciado por sus acciones después de beber, dando a luz a unas cuantas ideas inapropiadas. Pronto asumió que este niño era muy listo y perspicaz. Él entendía con tan solo unos cuantos consejos. ¿Quién habría esperado? Él solo había tocado ligeramente, pero incluso antes de que pudiera aconsejar, Chancón ya había explotado primero. ¿Cómo podía ser esto? Kuyun miró sombríamente a Chancón, quien había cerrado sus ojos y estaba ajustando su respiración, su cabeza completamente perdida, sentándose con tristeza a un lado. Había un antiguo proverbio que decía: cultivando el carácter moral propio, administrando la casa propia. Paz en la tierra bajo el cielo. Kuyun no sabía si era porque él no se cultivó adecuadamente o por qué, pero tanto su familia como su país estaban hechos un desastre, agotándolo hasta la muerte. Solo tomaba unos cuantos pasos desde el palacio el llegar a la mansión. Incluso si el carruaje fuera tirado por una tortuga, todavía arribaría en un instante. Cuando Kuyun dio un paso fuera, un pájaro de madera voló hacia él y se posó directamente sobre su hombro, alzando su cabeza y observándolo. De pronto, Kuyun sintió una mano extendida detrás de él. No supo cuándo Chancón había bajado silenciosamente del carruaje, tomando el pájaro consigo. Su rostro lucía tan terrible como antes, pero su calma habitual había sido restaurada. Chancón sostuvo el pájaro de madera, sin apresurarse para ver de quién era la carta. Mientras el viejo mayordomo se llevaba el carruaje, caminó al lado de Kuyun murmurando: si Gifu se siente incómodo, me puedo mudar. No voy a andar merodeando por ahí, frente a ti para convertirme en una molestia. Y nunca actuaré de nuevo fuera de la línea. El matiz sangriento en sus ojos se había desvanecido por completo. Sus párpados cayeron. Su expresión parecía fría, revelando una especie de carácter reflexivo, como cuando el corazón se ha convertido en frías cenizas. Kuyun permaneció atontado por un momento. Se dio cuenta de que no había en verdad nada que pudiera decir o hacer. Entonces se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Solo desde temprano esa mañana supieron Ko Chen y Cao Chunhua que algo malo había ocurrido la noche anterior. Ellos rápidamente habían esperado en la puerta durante mucho tiempo. Justo en ese momento, cuando se apresuraban a encontrarlos, Kuyun estaba completamente callado, moviéndose a través de ellos con una expresión seria. Chancón observó su espalda. Todavía quedaba un ligero trazo de sangre en la esquina de sus labios. Lucía incluso más exhausto que Kuyun, quien había estado arrodillado durante toda la noche. Ko Chen: hermano mayor, ¿qué pasó? Chancón sacudió su cabeza.
Solo después de que la figura de Kuyun hubo desaparecido por completo, fue que retiró su mirada y alargó su brazo para levantar la parte inferior del abdomen del pájaro de madera, sacando una pieza de papel del interior. En la nota se leía: al comienzo de la ascensión del nuevo emperador, cuando el mariscal Q escoltó al príncipe bárbaro del norte, cayó gravemente enfermo. El segundo hermano de nuestra familia viajó desde Tianyu para su tratamiento y no regresó hasta un mes después. Firmado con una palabra: Chen. No había forma de decir durante cuánto tiempo había estado volando el pájaro de madera. Sus dos alas mostraban señales de desgaste. Las palabras de Chen Qinshu no tenían un inicio y un fin apropiado. Una persona diferente quizás no sería capaz de entenderlo. Como medida preventiva, Chang Kong dio un toque sobre la espalda del pájaro de madera. Su pico se abrió, disparando una pequeña flama. En un parpadeo, el papel fue quemado por completo. Cao Chunhua preguntó cuidadosamente: hermano mayor, recientemente vi muchos pájaros de madera volando frecuentemente dentro y fuera de la mansión. ¿Estás revisando algo? Investigando un viejo caso, dijo Chang Kong. Siempre pensé que, aunque la personalidad de Gifu era la misma que antes de que arribara al noroeste, su punto de vista sobre varias cosas parecía haber cambiado mucho. Originalmente, asumí que era el resultado de una sutil influencia mientras estaba en la ruta de la seda, pero parece que ese no es el caso en lo absoluto. Ko Chen y Cao Chunhua se miraron uno al otro. Chang Kong se recuperó brevemente del sentimiento de pérdida de hacía un momento, murmurando para sí mismo: ¿qué habrá pasado en el camino hacia la frontera norte? ¿Qué pudo haber pasado para provocar que alguien como Kuyun, que tomaría el cielo caído como una manta, cayera enfermo y postrado a cama mientras se marchaba, incluso asustando a toda la familia Chen en Taiyuan? Chang Kong dijo repentinamente: Xiao Cao, a Chen, ¿pueden ayudarme haciendo un viaje por mí? Después de que Cao Chunhua partió en secreto, Chang Kong comenzó a vivir los días de un dragón misterioso, apareciendo en un momento, desvaneciéndose al siguiente. Del otro lado, la preocupación había estado inquietando a Kuyun. Tenía la intención de elegir un día para hablar sobre eso largo y tendido con Chang Kong, pero descubrió que simplemente no podía encontrar al otro. Chang Kong lo estaba evitando. Sin nada que hacer desde que amanecía hasta que anochecía, su mente estaba llena de pensamientos. Incluso abandonó su medicina. Tener ojos ciegos y oídos sordos podía ser bastante pacífico, pero al mismo tiempo, la corte estaba sumergida en viento y olas embravecidos. Primero, el emperador Longan deseaba traer de vuelta la ley Rongjin. Esto acababa de ser anunciado, pero el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajos se hicieron unidos para manifestar de inmediato su oposición. Incluso el Ministerio de Guerra, al cual el emperador había reformado por completo para que fuera su propia capa de algodón, se mostró en desacuerdo. Li Feng había cerrado su boca, insistiendo obstinadamente en llevar a cabo las cosas a su manera. No mucho después dio su respuesta. En el segundo día de febrero, el jefe del Ministerio de Hacienda fue acusado primero por el censurado imperial de recibir sobornos de otros países para beneficios personales. Más tarde, a través de una investigación a fondo, una serie de casos de cohecho entre varios oficiales fueron revelados rápidamente, escalando velozmente hacia el más grande caso de corrupción y fraude bajo la regencia de Longan. El jefe del Ministerio de Trabajos era bastante similar al tío imperial. Aunque su corazón estaba dirigido hacia el país y su gente, no tenía valor, huyendo de inmediato al ver el humo. Después de ver la actitud del emperador, había entendido instantáneamente la situación. Cerró su boca y se escondió. Más adelante, ya no se atrevió a mencionar de nuevo el sensible asunto con la ley Rongjin. En el 10º día de febrero,
Kuyun había estado bajo arresto domiciliario durante medio mes en la mansión. Un águila negra arribó silenciosamente a las puertas de la capital desde el campamento del norte, reemplazando su armadura por un atuendo de civil, y se filtró al interior durante la noche, escabulléndose misteriosamente al interior de la mansión. Kuyun finalmente tuvo la oportunidad de ver a Chang'ong, quien había estado evadiéndolo, como se evita a las serpientes. Chang'ong llevó la sopa medicinal frente a Kuyun. La atmósfera entre ellos era fría al punto de lo embarazoso. «Viene un águila negra», Kuyun asintió. Luego levantó el cuenco de medicina para beber. Chang'ong ya había preparado las agujas plateadas. Cuando lo vio bajando del tazón, levantó las agujas y señaló con sus ojos. «¿Está bien esto?». Era tan cortés, tan distante. Kuyun estaba incluso más perdido sobre qué hacer. Chang'ong ya no dejó a Kuyun recostarse casualmente en su regazo. Parecía un doctor desconocido. Solo usaba gestos o lo sujetaba ligeramente. Incluso se rehusaba a tocar a Kuyun. Kuyun cerró sus ojos, dejando que la droga comenzara a hacer efecto. Sus oídos se recuperaron gradualmente y todo a su alrededor se volvió ruidoso de inmediato. Los sonidos de los sirvientes afuera teniendo una conversación mientras barrían la nieve, el sonido de las armas de los guardias de la casa colisionando, incluso el susurro de la ropa de Chang'ong cuando se movía. Todo estaba penetrando en sus oídos. Kuyun había estado sordo por más de 10 días, momentáneamente incapaz de acostumbrarse. Kuyun resistió su irritabilidad y aprovechó esta oportunidad para preguntar: «Chang'ong, ¿puedes decirme por qué?». Chang'ong ciertamente sabía a qué se refería. Sin hablar por un momento: «Kuyun, ¿es porque bebí demasiado ese día? ¿Te hice algo? La mano de Chang'ong tembló. La aguja que estaba a punto de ser clavada se detuvo en el aire por un momento. Él había estado continuamente en silencio. No había necesidad de discutir qué tan incómodo se estaba sintiendo Kuyun por dentro. Incluso si fuera a recibir más de la ira de Li Feng, todavía tendría una conciencia limpia, mirando directamente al cielo y a la tierra, encarándose a sí mismo. Pero con Chang'ong, a pesar de que Kuyun fue incapaz de imaginarse nada, siempre podría sentir que esto era culpa de ambas partes. Si él no hubiera tenido ningún comportamiento inadecuado, ¿cómo podría Chang'ong estar? «No», respondió de repente Chang'ong, su tono increíblemente tranquilo. «En realidad, fui yo quien hizo cosas irrespetuosas a Yifu primero. Y no hay razón». Chang'ong presionó suavemente su cabeza sin dejarlo moverse, y su tono era inusualmente ordinario. «¿Qué razón puede haber para esta clase de cosas? Si lo piensas, es quizás porque nunca he sido amado, ni por mi padre ni por mi madre, excepto por Yifu. Nadie me ha dado afecto nunca. Al pasar los años, ha dado a luz a pensamientos que no debería estar teniendo. Nunca lo habías notado y tampoco pretendí nunca mencionárselo a nadie. Ese día estaba demasiado enfurecido y me expuse accidentalmente». Kuyun solo podía sentir como si una enorme roca hubiera caído desde el cielo, aplastando su pecho, provocando que fuera incapaz de respirar. Había asumido demasiado rápido que Chang'ong solo se había desviado momentáneamente del camino. ¿Quién hubiera pensado que en realidad era una enfermedad de hace mucho tiempo? No hay necesidad de que Yifu se tome esto a pecho. Solo pretende que este asunto nunca existió, replicó Chang'ong con indiferencia. Las agujas en sus manos nunca titubearon. De no ser por él admitiéndolo personalmente, quizás Kuyun continuaría asumiendo que era viejo pero impropio, que se sobreestimó a sí mismo y tuvo esa clase de pensamientos insolentes. Pero, ¿cómo sería capaz de pretender que nunca ocurrió? Kuyun sintió que estaba a punto de enloquecer. La prematura sensación de dolor estaba elevándose. Por primera vez, descubrió que la flor del noroeste ya no era joven. Ya no podía entender lo que las personas jóvenes estaban pensando.
El emperador me llamó a la corte para escuchar en estos últimos 2 días. Chang'e cambió abruptamente el tema. Ellos están peleando todo el día, abriendo un enorme caso de fraude y corrupción. También tengo una idea general de cómo piensa el emperador. ¿Qué planea hacer Gifu? Kuyun le brindó una mirada inexpresiva. Claramente no estaba de humor para discutir de asuntos políticos con él. Chang'e suspiró suavemente, extendió su mano y le quitó a Kuyun su monóculo, colocándolo a un lado. Con esta acción, se aisló de la línea de visión de Kuyun. Su expresión transmitía firmemente: no te diré nada. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Si te sientes incómodo conmigo, puedo salir de tu vista. Si solo quieres un hijo filial y comprensivo, te prometo que nunca cruzaré esta línea, dijo Chang'e. Gifu, he estado muy avergonzado por este asunto. Por favor, deja de preguntarme qué hay en mi corazón, ¿de acuerdo? Un enorme no estaba escrito en todas partes sobre Kuyun. Chang'e comenzó a retirar las agujas plateadas de su cuerpo y preguntó con calma: «Entonces, ¿qué quieres que haga?». Sin esperar a que hablara, él lo había interrumpido de nuevo. Lo que sea. Si Chang'e en verdad tuviera un comportamiento irrespetuoso, aferrándose a él hasta molestarlo, tal vez Kuyun ya habría llamado a 300 guardias de la casa para patearlo hasta la ya terminada mansión de Yanpeiwan. Entonces, usando una cuchilla afilada para cortar a través de las cuerdas enredadas, él mismo lo trataría fríamente durante 1 año y medio. Todo habría terminado. Pero Chang'e le dio «Incluso si me envías a los confines de la tierra, todavía lo aceptaré felizmente». La cabeza de Kuyun le dolía inmensamente, sintiéndose como si fuera un perro mordiendo el caparazón de una tortuga. No había sitio donde hundir sus colmillos. Después de un largo rato, Kuyun preguntó: «¿Está mejor tu herida?». Chang'e asintió, haciendo un sonido de en respuesta, conservando su respuesta como si guardara oro. «Kuyun, ¿cómo pasó?». Chang'e dijo tranquilamente: «Después de muchos años de delirio, sucumbí momentáneamente a la locura». Mucho más problemático. Chang'e empacó cuidadosamente las agujas plateadas. Se giró hacia la esquina de la habitación, tomando un poco de tranquilizante para encenderlo. «Voy a llamar al hermano Águila Negra para que entre, ¿está bien?». «Su Alteza Real», lo llamó súbitamente Kuyun, su expresión increíblemente seria. «El descendiente de la prestigiosa realeza. No se puede saber qué tan valioso puede ser su título en el futuro. Los demás lo consideran como un tesoro, como gemas. Su súbdito también espera que donde sea y cuando sea que esté, Su Alteza siempre se valore a sí mismo y no se desperdicie a sí mismo a su estatus». La mitad del rostro de Chang'e estaba oculto en las sombras, inamovible incluso de frente al correr de los 8 vientos. Replicó con calma: «Sí, el marqués puede estar tranquilo». Chang'e se quedó de pie por un rato como si estuviera esperando por cualquier otra instrucción que pudiera darle, pero después de un momento, solo pudo ver a Kuyun quedándose en su lugar, sin palabras. Solo entonces se dio vuelta para retirarse silenciosamente. Kuyun se recostó e inhaló profundamente. Hubiera preferido que Chang'e discutiera con él fuertemente, de forma muy similar a cuando estaba en sus días de adolescencia. Tal vez así hubiera sido más fácil lidiar con él, pero Kuyun acababa de darse cuenta, mientras este bastardo no deseara, parecía haberse vuelto invencible. Kuyun, quien había sido completamente derrotado, caminaba de aquí para allá en la habitación, dando un par de vueltas, diciendo que nunca más volvería a soñar con una tierna fragancia o mangas rojas y similares. Había tenido suficiente. En este momento, el Águila Negra, quien había estado esperando durante largo tiempo, llamó a la puerta e ingresó. El Águila Negra probablemente había volado apresuradamente directo hasta ahí. A pesar de que se había bañado y se había cepillado el cabello,
Todavía permanecía agotado, ni siquiera su barba había sido rasurada. Se arrodilló en el piso. Gran mariscal, corta la cortesía innecesaria. Kuyun recobró su energía. ¿Qué ocurrió? ¿Heron Hui te mandó aquí? Águila Negra. Sí. Kuyun, déjame ver la carta. Desplegó la carta que le dio el soldado, leyéndola rápidamente. La letra del comandante de la facción de las Águilas, el comandante Heron Hui, era increíblemente terrible, comunicando todo de forma breve y resumida. Al final del mes, 2 pequeños países de la región occidental, Kucha y Chemo, habían tenido una disputa con respecto a una cuestión del comercio en la frontera, pero los asuntos entre el país de la región occidental eran resueltos entre ellos. No era conveniente para los oficiales de la Gran Liang intervenir, por lo que no le prestaron mucha atención al inicio. Resultaba que Loulan y esos 2 países formaban un triángulo. El rey de Loulan había mandado a su hermano como un enviado, sirviendo como conexión para ayudar a ambos lados a reconciliarse, pero su grupo había encontrado la muerte en la frontera de Kucha. Toda la tropa había sido arrasada. Al principio asumieron que fueron los bandidos del desierto, pero después, cuando el rey de Loulan hizo una investigación exhaustiva, descubrieron un emblema perteneciente a la espada de los guardias imperiales del reino de Kucha entre los restos que quedaron, por lo que había ido con prontitud a interrogar a este país. El reino Kucha negó todo completamente, declarando que Loulan estaba mostrando favoritismo hacia Chiemo, incluso humillando a los enviados de Loulan. El rey de Loulan mandó a su príncipe a la cabeza, liderando 3,000 jinetes hacia Kucha, presionándolo para que arrojara luz sobre este asunto. Al inicio, Kucha había mantenido sus puertas cerradas y se rehusó a responder. Luego abrió sus puertas súbitamente, con cientos de tigres de arenas en su interior. Los llamados tigres de arenas eran un carro de guerra que corría en el desierto. Eran considerablemente pesados y consumían una gran cantidad de Tziliujin. Su mecanismo de trabajo también era extremadamente complicado. Kuyun se había enfrentado a ellos cuando combatía en la rebelión de la región occidental una década atrás. En esa ocasión, solo había 3 enormes tigres de arena del lado del oponente, pero se las habían arreglado para atrapar a la mitad de su todavía inexperta caballería negra. Sin embargo, hasta donde sabía, esos 3 tigres de arena fueron el resultado de todos los países de la región occidental reuniendo y vertiendo sus recursos para crearlos. Kuyun se incorporó abruptamente, su ceño profundamente fruncido, girando inconscientemente las cuentas de madera en su mano. Esto era demasiado parecido al caso de la rebelión del suroeste. Bajó su voz y preguntó: ¿En verdad es un tigre de arena? ¿No solo un cascarón vacío? El águila negra fue rápido en responder: Mariscal, realmente era un verdadero tigre de arena. En un periodo de tiempo muy breve, los jinetes de Loulan habían sido completamente derrotados. Su príncipe casi perece en el campo de batalla. Sus soldados arriesgaron sus vidas para rescatarlo. Ese mismo día, Loulan envió personas a nuestra guarnición para pedir ayuda, pero el sello de la carta aún no había sido removido. Cuando muchos soldados de los otros países en la ruta de seda ya habían recibido estas noticias, todos entraron instantáneamente en un estado de terror. Otros países de la región occidental, Tianchu y los extranjeros, todos reunieron sus tropas en sus respectivos sitios. El gobernador del noroeste, el maestro Meng, fue personalmente al campo, diciendo que esperarían por la orden de percusión. Kuyun dio un manotazo sobre la mesa. ¡Ridículo! El soldado pensó que se estaba refiriendo a la orden de percusión. Respondió: el comandante de nuestra facción, de las Águilas Negras, también está diciendo esto. Se supone que el campamento del Hierro Negro sigue el comando de la orden de percusión, pero el gobierno Meng ha dicho que el mariscal está bajo arresto domiciliario,
para reflexionar sobre sus acciones a puertas cerradas, por lo que nos ha ordenado esperar por el decreto imperial.